Me quería esconder, pero pues no se pudo. Que el Señor les bendiga. El día de hoy estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí detrás del púlpito. Y pues vamos a orar para que puedan tomar su lugar y pueda estar calientito. Gracias, Señor, te damos el día de hoy porque tú eres infinitamente bueno. Gracias por tu misericordia cada mañana. Gracias porque el día de hoy nos has traído aquí hasta tu casa para poder escuchar de tu palabra, para poder saber qué es lo que tienes el día de hoy para nosotros. Abrimos nuestro corazón, permite, Señor, que la congregación abra su corazón para que pueda recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia antes de sentarnos en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago 1:8. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Santiago 1:8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a leerlo una vez más todos juntos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Puede tomar su asiento. Acomódese. El día de hoy es un buen día para recibir la palabra de Dios. Amén. ¿Y creen que me pueda bajar aquí, que me puedan poner un púlpito más chiquito porque siento que acá no me veo tanto? Sí, alguien que me apoye por favor con un púlpito. Está igual de alto. Quedamos igual. Miren. Si de por sí estoy nerviosa, imagínense. Gracias. Así está mejor, ¿verdad? Bien, de verdad sí estoy nerviosa. Creo que siempre estoy nerviosa en el lugar. Sin embargo, el día de hoy creo que un poco más de lo común. Le comentaba a mi esposo que ya tenía mucho de no predicar, entonces pues Dios sea hablando, ¿verdad? Uno nada más es el instrumento y Dios es quien hace todo lo demás. Hermano, a mí me gusta que normalmente en las predicaciones o en las enseñanzas que me ha tocado dar, pues usted me apoye. Me apoye contestando lo que normalmente se pregunta o lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Características de Pedro. Pedro era enojón, dicen por aquí, de carácter fuerte, impulsivo, trabajador. Fíjese, muy trabajador. Fíjese que normalmente cuando hablamos de Pedro, que decimos era bien enojón y era de carácter bien fuerte, y se nos olvida que a veces nosotros también somos enojones y que también somos de carácter fuerte muchas veces, ¿verdad? Y lo que menos se nos viene a la cabeza es que era trabajador, que era un buen líder, que era obediente, muy trabajador porque era pescador. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hoy en día, normalmente escuchamos mucho sobre las emociones. Fíjese que escuché hace poco que las emociones no se controlan, que las emociones se gestionan. Poco a poquito aprendemos a gestionarnos, a gestionar nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestra mente, aprender a caminar con cada una de ellas, ¿verdad? Y yo creo que en ciertos momentos Pedro aprendió a gestionar sus emociones y el día de hoy nos toca a nosotros, ¿verdad? Gestionar nuestras emociones porque somos impulsivos en muchas de las veces, somos enojones muchas de las veces. Y bien, una persona impulsiva tiende a ser rápido, muy rápido, y la verdad es que a nosotros como mujeres nos gustan las cosas rápido, ¿verdad? De ya tenemos que cocinar y nos ponemos a cocinar rápido y no quiero
hablar mal de los hombres, claro que no, pero son un poquito más pacientes. Lo que me encanta de mi marido, que es paciente, es que él es muy pensante y normalmente yo no. Yo puedo ser muy rápido, pero yo no pienso en si puede afectar o si es un beneficio, etc. Y él sí, él primero lo piensa, razona y luego actúa. Lo contrario de mí, y a lo mejor varias mujeres de aquí podemos pues palomear, ¿verdad? Decir que sí. Bien, Pedro se arrepintió también en su vida, a como lo dice la Biblia. Era un buen líder. Pedro fue buen líder. Si no me equivoco, después de la resurrección y después de que Jesús se le apareció a los discípulos, etc., una de las personas que predicó fue Pedro. ¿Y alguien recuerda cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Imagínense que nosotros un día tengamos el privilegio de poder compartir la palabra y que 3,000 personas se hayan escuchado la palabra y aparte de haberla escuchado, que se hayan bautizado. Dice la Biblia que se bautizaron, se arrepintieron y se bautizaron. Entonces, características de Pedro. No me diga enojón otra vez. Era buen líder, buen predicador, impulsivo, pero también fue trabajador, etc. Mateo 16:13. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo 16:13. Amén. Mateo 16:13. Dice la Biblia: respondiendo Simón Pedro dijo, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro estaba declarando, estaba mencionando que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, y a veces tomamos como de juego este versículo, de decir: no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Como en algo que acertaste. No te lo reveló ni carne ni sangre. Pero una de las cosas que hemos estado tratando en el discipulado es escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántos de aquí podemos lograr escuchar la voz de Dios? Pedro, en su impulsividad, en su enojo, en todos sus defectos, logró escuchar y ser sensible a la voz de Dios. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será ¿qué? Atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que Pedro estaba siendo sensible a la voz de Dios. Y con el mismo Jesús le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús, pudiéramos decir que le lanza una profecía y le dice: tú eres a quien le voy a entregar las llaves de la iglesia. Y las llaves del templo, las llaves de cómo lo podemos parafrasear o entender.
Las llaves, hermano, no cualquier persona las tiene. ¿Cuáles son esas llaves? Las llaves de poder exhortar, de poder corregir, de poder predicar, de poder enseñar a quienes, a la congregación, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro esposo, aún en casa, predicarle con el ejemplo a nuestro esposo, y eso es tener las llaves. Y en ese momento Jesús le estaba dando una palabra a Pedro y le estaba diciendo: yo te voy a dar las llaves. Y después vemos en Hechos que el primer mensaje de Pedro, ¿cuántas personas se convierten y quedan bautizadas? 3,000. Imagínense, una palabra que estaba lanzando Jesús se estaba cumpliendo en Hechos de los Apóstoles. Y era Pedro el enojón, dijeron por aquí. Y era Pedro el impulsivo. Imagínense Pablo. Imagínense nosotros que estamos aquí en la iglesia bien firmes, bien puntuales. Y a veces decimos: no, nosotros somos chiquitos, no podemos, yo no puedo. En la iglesia pues todo muy bien, pero llego a la casa y en mi casa pues ni se habla de Dios, porque empiezan los disgustos, el pleito, en el trabajo ni saben que soy cristiano. Pero Dios nos ha entregado las llaves porque somos sus hijos. Amén. Entonces, Pedro fue valiente, fue un hombre seguro al ponerse de pie y predicar el evangelio. Pedro estaba alineado con Jesús. Pedro estaba en intimidad con Dios. Pedro tenía identidad porque él sabía quién era en ese momento. Necesitamos accionar en lo que nos hace crecer espiritualmente. ¿Y qué nos hace crecer espiritualmente? Leer la Biblia, orar, ¿sí o no? Aconsejar, pero también ser aconsejados. Y esa es una parte que no nos gusta. ¿Sabes qué? Te equivocaste, ¿sabes qué? No estás bien en esto, tú tienes que modificar esta parte. Necesitamos accionar en lo que realmente nos hace crecer en Él. Tenemos que ayunar, que realmente no nos agrada tanto ese tema de decir: pues el día de hoy, viernes, o sea mañana temprano, no hay cafecito, no hay taquitos, nos esperamos hasta el mediodía o hasta después de mediodía. Realmente es algo que no nos, bueno, al menos a mí no me agrada tanto, porque el café es como mis buenos días, ya amaneció señora, de Cavazos, dijo el pastor. Ese es como: wow, hay café en mi casa, calientito y sale el vaporcito. Pero cuando se está ayunando, imagínense. Asistir a los discipulados es algo que nos hace crecer espiritualmente muchísimo, ¿verdad? Sí. Vamos con papá. Gracias, hermano. Fíjese que yo comprendí que hay momentos que necesitamos formar una red de apoyo, porque en medio del enojo no sabemos cómo gestionar nuestras emociones y entender que estamos mal. Entonces, a mí me ha ayudado mucho una red de apoyo, un círculo de amigos en el que yo pueda expresar lo que siento y ellos aconsejarme en qué estás bien, en qué estás mal. Y yo creo que en su momento los discípulos a lo mejor también hacían eso, ¿no? Ellos se pudieron haber sentado, platicaron, etcétera. Entonces, vamos a poner mucha cautela en quiénes son nuestra red de apoyo, porque es sumamente importante esa parte. Dice la Biblia que en 1 Corintios, vamos por favor, 1 Corintios 15:33, yo estoy segura que se lo saben de memoria, pero no ubican el versículo. 1 Corintios 15:33, alguien que lo tenga y lo pueda leer, por favor.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gracias. Este mensaje se llama El mismo hombre en diferente lugar. El mismo Adrián en diferentes lugares. La misma Maggie en diferentes lugares. El mismo matrimonio en diferentes lugares. Y dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y pueden ser costumbres buenas, pero las malas conversaciones las influencian, somos influenciados por ello. El carácter, ¿sabe lo que es el carácter? El carácter, aparte de ser como algo que nos personifica, el carácter es un sello que se va a quedar siempre en la vida de alguien, tanto en mi vida como en la vida de la persona a quien yo conocí. Y va a decir esa persona, es muy enojona, o es muy servicial, es muy alegre, se ve muy triste. Entonces ese es el carácter que nosotros tenemos impregnado en nosotros, pero también el que vamos dejando por la vida. Ese es el carácter. El carácter se forma por repetición. Le voy a contar algo íntimo. Fíjese que yo descubrí, ahora ya de adulto, bueno, joven más bien, no estaba casada, estaba en el grupo de jóvenes de mi iglesia y yo descubrí que a mí no me gustaba compartir, pero ni compartir mi tiempo, ni compartir mis chicles, ni mi dinero, ni nada, no me gustaba. Y yo decía, es que, no me gusta compartir, pero no me gusta ser así. Entonces, entendí que el carácter se forma con repeticiones. Repeticiones buenas o repeticiones malas. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, dije, no, pues, no me gusta compartir, pero no me gusta no compartir. Tengo que empezar a repetir el sí compartir, con cosas pequeñas, ¿verdad? No iba a compartir 1,000 pesos en un momento y decir, no, hombre, no me los va a pagar y ya se los compartí, ya se los di. Entonces empecé a compartir de poco en poquito, y ahorita me enoja un poco que no me acepten cuando yo quiero compartir algo, porque Dios transformó y por medio de la repetición esa parte de mi vida fue cambiando. Pero primero que pasó, identifiqué qué es lo que estaba pasando con mi vida, porque yo decía, oye, es que me está pidiendo, o bien yo ofrecía, pero me enojaba cuando me decían, sí, gracias, y yo, uy, ¿por qué me está diciendo que sí? Como mi suegro, no se crea suegro, cuando le ofrezco me dice, ¿ya no quieres? Y yo, ¿ya no quieres tu pizza? Y yo, sí quiero. Es un ejemplo, ¿verdad? Y hoy en día la verdad es que me gusta mucho compartir porque fui repitiendo esa parte, esas acciones. Pero las conversaciones son influencia que terminan cambiando el carácter y toda la repetición que uno se esforzó en hacer. Entonces, no erremos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El mismo hombre en diferentes lugares. Recuerde, el mismo hombre en diferentes lugares. ¿Qué pasaba con Pedro en Mateo? Le voy a contar otra parte también de mi vida. De niña, yo era una niña muy rezagada. Era la niña que no aprendía fácilmente en la primaria. A mí se me dificultaba demasiado leer en voz alta, participar, y luego me preguntaban y era como que, ay no, yo no sé. O sea, mientras la maestra estaba explicando, mi cabeza estaba pensando en otra cosa. Hasta ya de joven entendí pues la dinámica, ¿verdad? Y gracias a Dios pude controlar esa parte, pude comprender lo que se leía, comprender las preguntas que me hacían, etc. Y hoy en día que uno puede leer la Biblia, se da cuenta de qué gran verdad hay en este libro, de cómo podemos ser
estando en Él. Amén. Como anteriormente en la escuela yo no era tan inteligente, cuando llego al instituto bíblico y después del instituto a la universidad, que ya me di cuenta cómo era esto de la comprensión lectora. Me emocionaba mucho que me preguntaran, y yo era la niña así como de que yo quiero contestar, así con la niña de ya cállate, o sea, ya participaste mucho, pero como yo eso no lo había vivido ni en primaria ni en secundaria, en el instituto y en la universidad era de y no va a recoger la tarea, ¿sabe? Y en ese momento yo creo que Pedro estaba así con Jesús, Él es el Hijo del Dios viviente. Sí, que me diga una palabra buena, Jesús. Y Jesús se la lanzó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones que Pedro estaba sintiendo era felicidad, era orgullo de que él había estado en intimidad con Dios y había sido sensible a la voz de Dios. Por eso él había recibido, dice la Biblia, revelación de Dios, que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre Celestial que estaba en el cielo. Entonces en ese momento, Pedro estaba feliz de estar en ese lugar y todavía haber acertado. ¿Estamos hasta aquí bien? Acuérdense. El mismo hombre en el mismo lugar, la misma mujer en el mismo lugar. La negación. Pedro negó a Jesús. ¿Sí o no? Mateo 26. Versículos más adelante. Mateo 26. Mateo 26, 69, Pedro niega conocer a Jesús. Dice de la siguiente manera: Pedro estaba sentado fuera del patio. Déjeme le hago un paréntesis aquí. Cuando Pedro niega a Jesús, ya habían pasado varios sucesos. ¿Qué sucesos ya habían pasado? ¿Alguien sabe? Después de que Judas quiso entregar a Jesús o negoció el trato de entregar a Jesús, ¿qué más había pasado? La última cena, donde Jesús les dijo a sus discípulos: alguien me va a entregar. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, ya había pasado también el arresto de Jesús. Entonces Pedro, ¿cuáles eran las emociones que Pedro sentía en ese momento? Miedo, confusión, temor, culpabilidad. Dice el versículo 69: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, ¿qué dice? Negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vino otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Y un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ojo aquí, el mismo hombre en el mismo lugar. Y con las acciones, con el comportamiento de Pedro, se dieron cuenta que él seguía a Jesús. Entonces él estaba marcando la diferencia. Él no nada más estaba haciendo luz en las tinieblas, sino que estaba haciendo luz en medio de la luz. Y él brillaba más que todos, porque la Biblia dice que sus acciones reflejaban que andaba con Jesús. 74. Pero como Pedro negó a Jesús, dice: entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces él comenzó a maldecir. A pesar de que ya lo tenía todo Pedro, ya lo habían reconocido: tú estuviste con Jesús, tú te portas muy bien, tú eres de las personas que llegas a un lugar y reflejas
felicidad, reflejas misericordia, eres servicial. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no. Y empiezo todavía a maldecir. El mismo hombre en el mismo lugar. ¿Qué estaba pasando con Pedro en este momento? Después de que arrestaron a Jesús, después de que Judas entregó a Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 12:2. Alguien que lo pueda leer. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo. Hermano, no nos conformemos siendo una persona de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. No nos conformemos solo con la mitad de las cosas. No nos conformemos viniendo a la iglesia sin servir. Dios nos ha dado un llamamiento y es servir, es crecer, es discipular. No nos conformemos. Me gusta mucho una frase que a mí me decían mucho cuando era joven, y era: no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti, que ellos vean tu forma de andar, tu carácter, el cómo gestionas tus emociones, tus pensamientos, etc. Y hoy en día me pongo en primer lugar, y la verdad es que esta palabra Dios me la dio, yo creo que principalmente por mí. Hoy en día a mí me gusta, bueno, yo creo que a muchas personas nos gustan las reuniones con amigas, poder ir a almorzar, poder ir a cenar, los hombres, una carne asada, etc. Pero ¿qué es lo que está pasando en este tipo de reuniones? ¿Somos los mismos aquí y allá? ¿O somos como Pedro, que cuando estamos con Jesús estamos a flor de piel, las emociones, diciendo: tú eres el Dios viviente, yo te adoro, yo te alabo? Pero cuando estamos afuera, ¿qué es lo que está pasando? Y sabe que nosotros mismos nos estamos perjudicando. Dice la Biblia: no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. Ahora, hermano, ¿sabe cuándo nosotros negamos a Jesús? Y no es el típico: tú eres hermanito, ¿verdad? No, yo no voy a la iglesia. No, creo que eso ya quedó en el pasado. Hasta siento que es como una moda ahorita el ser cristiano. Muchos quieren ser cristianos, es la novedad, etc. Pero ¿sabe cuándo es cuando verdaderamente estamos negando a Jesús? El día, en las mañanas, cuando nos despertamos y no damos gracias a Dios. Ahí es cuando negamos a Jesús. Cuando queremos orar, pero no oramos por pereza. Ahí es cuando verdaderamente estamos negando a Jesús. Cuando estamos a punto de enojarnos demasiado, de ser muy impulsivos, y lo hacemos y pecamos, y ahí es cuando verdaderamente estamos negando a Jesús. Cuando no leemos la Biblia, cuando decimos: yo no voy a llegar puntual a la iglesia porque tengo cosas que hacer. Hubo una etapa o un tiempo en mi vida, no hace muchos años, hace poquitos años, hace meses, en donde yo decía: es que no puedo llegar a la iglesia, no puedo servir a la iglesia. ¿Por qué? Tengo demasiado trabajo, tengo demasiadas cosas que hacer en la casa. De ser 2 personas, mi esposo y yo nos convertimos en 4. Imagínense, es ya como una responsabilidad enorme. Sin embargo, se me olvida que es algo que yo le pedí mucho tiempo a Dios, y ahora le niego a Él la puntualidad de la iglesia, le niego a Él el servicio en la iglesia. ¿En qué momento le estamos negando o le está negando usted a Jesús? Ojo, acuérdese, ya no es eres hermanito, ¿verdad? Eres de los aleluya. No, esos pecados, créame que pasan a ser segundo término. Aún los pecados más grandes que podamos imaginar, los más grandes, infidelidades, etc. Negamos a Jesús cuando no queremos orar, porque somos sus hijos, somos ya convertidos. Y ya se nos leyó la Biblia al decir: ir por todo el mundo y predicar. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó que yo quería orar, yo quería leer la Biblia, sin embargo había algo que no me lo permitía, y por más que quería orar, no podía. ¿Qué viene siendo?
acciones me llevan a eso, sus acciones lo llevan a eso. Fíjese que hoy en día trato de, lo primero que hago en las mañanas es orar. Y no le digo, ay, me la paso media hora orando. No, con 5 minutos que me arrodille, le dé gracias a Dios, ponga el día en sus manos, mi familia, etc. Siento que gano las 24 horas del día. Me siento así como oré antes de prepararme mi café, oré antes de salir de mi casa. Cuando no lo hago es como ya perdí la batalla, perdí las 24 horas del día y ya pues ni el Dios me ayude, porque ya no oré, porque ya negué a Jesús. Restauración. Pedro, vamos a actualizarlo. Pedro fue un buen cristiano, un servidor de la iglesia, un predicador de la iglesia, un pescador de hombres. Cayó, negó a Jesús, pero viene la restauración de Pedro. Hechos 2:1. Ahí ya vamos a terminar. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y más adelante en el versículo 36: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese que ya estamos a punto de terminar. En un cierto momento, una persona misionera, una amiga misionera, me contaba algo y se los quiero compartir. Ella dice que tenía una casa de paz, y en esa casa de paz estaban 4 personas, incluyéndola a ella, o sea, ella y 3 personas más. Y una de sus oraciones era que esa casa de paz creciera. Y hablando del número, pero también como que oraban en esa casa para que esa casa fuera llena de gente y que pudieran orar personas, etc. Dice esta misionera que en un cierto día le habló su amiga, la dueña de la casa, la anfitriona, y le dijo: oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas a la casa porque pasó algo, nos habían secuestrado a la mamá de esta persona. Y ella le dijo: ¿sabes qué? Es que no puedo ahorita, pero voy a ver si puedo cambiar los planes. Total, pudo cambiar los planes, y esta amiga se dirige hacia la casa de paz, y cuando llega, ella ve que estaba como acordonada las calles, estaban cerradas las calles, había muchísima gente en las calles. Estamos hablando de un secuestro de hace poco, y la casa esa en donde se hacen las casas de paz estaba llena, había muchísima gente. Y dice que cuando ella entró a ese lugar, había gente en los cuartos, en la sala, en todas partes, en el patio, etc. Entonces, cuando ella llega, le dicen: listo, ya llegó. Y ella decía: ¿ya llegó quién? Ya llegó quien nos va a dirigir en la oración que vamos a hacer ahorita, para que liberen a mi mamá, a esta persona que estaba secuestrada.
Hermano, cuando yo escuché esas palabras de ya llegó la persona que nos va a dirigir en oración, yo le pregunto, ¿nosotros pudiéramos guiar a esas personas? Yo en mi mente yo dije, si yo estuviera en sus zapatos, yo no podría. O sea, yo me asustaría. Imagínense 100 personas inconversas o más de 100 personas inconversas esperando a que alguien llegue y cuando llegas ya están todos listos para ver qué Dios tiene para esa casa, ¿no? Pero acuérdense que ellas estuvieron orando y orando y orando y diciendo que esta casa iba a ser llena del Espíritu, llena de gente, llena de personas que se iban a convertir. Ella dice, no me quedó de otra más que fajarme y decir, yo soy hija de Dios y hemos estado orando por mucho tiempo por esto. Empezó a orar y dice, cuando menos acordé, todos estaban arrodillados y era una petición que nosotros estábamos pidiendo. Y todavía, hermano, dice que antes de que el sol se ocultara, les marcan y le dicen, ¿sabes qué? Me dejaron en tal lugar, vengan por mí. O sea, liberaron a la mamá de la amiga. Imagínense cómo estaba ella en oración, en intimidad con Dios para tener esa autoridad de ir, orar y todavía que Dios respondiera en el momento a como le habían dicho los inconversos, va a venir alguien que nos va a guiar. Hermano, ¿estamos preparados para eso? Cuando yo escuchaba esa historia yo decía, es que no, eso es mucho, para mí eso es mucho. ¿Usted pudiera? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿De qué manera estamos negando a Jesús? Acuérdense que no estamos aquí para ser grandes amigos, para ser el mejor empleado en su trabajo. ¿Cuál es el principal objetivo? Y hacer discípulos. Hermano, adorar al Rey de Reyes, adorar al Señor de Señores. Como bien dicen, vida solo hay una, y Él es quien nos va a juzgar. Hay restauración. Pedro lloró, se arrepintió y fue restaurado. Y yo no estoy diciendo que aquí nosotros estemos constantemente negando a Jesús. Eso es personal. Lo que sí le digo es que en Él hay restauración. Y lo que también le digo es que en cierto momento de mi vida, yo por más que quería, yo no podía orar por el cansancio, por la rutina, porque no me daba el tiempo, porque no podía. El enemigo, ¿a qué vino? A matar, a hurtar y a destruir tu familia, tu casa, tus finanzas, tu ministerio. No nosotros mismos. Es el enemigo. Dice la Biblia que nuestras batallas no son con nuestro amigo, con nuestro vecino, no son con los mismos ministerios de la iglesia, son contra potestades, contra el mismo enemigo, contra los mismos demonios. No es tu vecino, no es mi vecino, es contra el mismo diablo. Entonces, Dios nos ha dado las llaves a cada uno de los que estamos aquí. Usted tiene la autoridad para poder ser grande en Dios, para ser restaurado cada vez que nosotros estemos fallando, porque venimos de una naturaleza pecaminosa, porque constantemente estamos fallando, somos infieles a Dios, pero Él nos dio las llaves. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios. Esto es personal. Cierre sus ojos, hermano. Usted sabe cuántas veces ha deseado levantarse en las mañanas y poder orar. Y yo creo que es un deseo de la mayoría de las personas que estamos aquí, si no es que de todos, porque por algo estamos aquí, por algo estamos anhelando más de Dios. Sin embargo, hay que vencer al enemigo, hay que vencer la pereza y poder despertarnos, poner nuestro día en las manos de Dios, poder orar, poder entrar en intimidad con Él. Padre Celestial, en esta hora
Recibimos tu palabra, Dios, para que tú puedas plantar, Dios, esta semilla, esta palabra, Dios, en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que pronto pueda dar fruto. Dios, porque tu palabra dice: no os conforméis a este siglo, y nosotros no nos queremos conformar. Ayúdanos, Espíritu Santo, si en algún momento de nuestras vidas nos hemos desviado, si nuestra convicción está por caer, por cambiar, ayúdanos, Dios, y haznos entender tu palabra, porque dice la Biblia que todo va a marchitarse, excepto tu palabra, que es viva y es eficaz. En esta hora, Dios, ponemos en tus manos esta iglesia, Centro Cristiano Sinaí, declarando, Dios, que hay bendición, declarando que hay prosperidad, y no nada más económica, sino que viene la prosperidad de lo alto, que las puertas del cielo se abren, que las ventanas del cielo se abren, Dios, y que en este momento está cayendo lluvia de bendiciones, lluvia, Dios, de ministerios, para poder crecer en ti, Dios, en ese gran legado que nos has dejado. Declaramos que hay familias restauradas, que hay enfermos que son sanados, que hay trabajos devueltos, que hay mujeres que se levantan en fe, Dios, siendo sabias, esas mujeres sabias en el hogar que pueden guiar correctamente a su esposo a tomar sabias decisiones. Declaramos que hay predicadores, que hay varones fuertes en ti, Señor, que se ponen la armadura tuya y que pueden salir como león rugiente de su casa, listo para traer la provisión a su hogar. Declaramos, Dios, bendición en esta hora para los que estamos en este lugar y aún para los que no pudieron asistir. Ayúdanos, Dios, a poder ser la misma mujer en el mismo lugar, el mismo hombre en el mismo lugar, el mismo matrimonio aquí y afuera. Guíanos, Dios, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. No nos queda más que orar, hermanos. Orar. Recuerde, orar lo cambia todo. Entonces, cualquier necesidad, cualquier petición que tengamos, vamos a ponerla delante de Él. Que orar lo cambia todo. El Señor les bendiga. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Creo que hemos recibido el ánimo, la libertad para servir al Señor. Amén. Cada uno tenemos un área donde el Señor va a usarnos para su gloria y poder ganar almas para el reino de los cielos. El tiempo se nos está acabando. Amén. La oportunidad se está acabando. Cristo viene pronto. Entonces vamos a ponernos activos usando el llamado y el talento que el Señor nos ha dado. Mi hermano hoy nos ha animado, nos ha desafiado también para usar los dones que el Señor nos ha dado. Todos tenemos un área donde Él quiere usarnos. Entonces, Señor, dígale: Señor, úsame, Señor, guíame, y dar el paso en ese lugar. Si es el evangelizar, si es el animar, si es, hermanos, el orar por los enfermos, entonces hay que actuar y buscar, ¿verdad? Un compañero, una compañera para ir y hacer el trabajo. Como dice la Biblia, Pedro y Juan, ¿qué dice? Subían juntos a la hora de la oración. Entonces tenemos que contagiar a alguien. Y si vamos contagiando, vamos a terminar viendo una revolución del poder de Dios. Ponga su mano en su corazón y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por hablarnos hoy a través de tu hija, Padre, que nos desafíe y nos alienta, Padre, para servirte y no estar, Señor, inactivos, sino, Señor, llenos de tu pasión y de tu compasión, descubriendo el llamado y el don y la área donde tú quieres, Señor, que trabajemos. Gracias por hablarnos, Señor, y motivarnos, porque a través de tu palabra hoy recibimos
motivación, Señor, para poder servirte y honrarte. Oh Señor, ahora que tu presencia vaya con nosotros, despídenos en paz, llevándonos con bien a nuestros hogares y que podamos, Señor, poner por obra tu bendita palabra. Que tu bendición, Señor, nos acompañe y podamos regresar aquí otra vez este domingo con ánimo, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Tu palabra dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que tu bendición vaya con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Estamos despedidos. Esperamos el domingo. Levántese temprano y vamos a estar temprano en la casa del Señor.